Hagamos nuestra Bienvenida, estimada maestra. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. De Invitamos que el sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sea para nuestra hermana que nos acaba de morir, para el cuerpo y para el alma. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a compartir. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Demos gracias a Dios. Nuestra predicación ha terminado. Sí, Demos gracias. ya me lo marcó. Okay. Bueno, como tiene usted en su planeación, sus principios, los sujetos y garantías rectoras del derecho penal, Demos la presencia del Señor. una garantía para el proceso de manera justa, con la aplicación. Permita. ¿Lo molesta en mi estimada Francia? Gracias. Los principios del proceso penal surgen como una garantía para que el proceso en sí se realice de manera justa con la aplicación debida del derecho, donde las normas que deben ser aplicadas por el juez tienen carácter principal, ya que son la base de las que deberán guiarse el juez para la realización del proceso, y así evitar que el derecho de las partes sea violentado. Estos principios y garantías son lo que nosotros conocemos en nuestra Carta Magna y en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, como, digamos, ley fundamental para basarse en los mismos. Vamos a tener en consideración estos principios que son como referencia. Tenemos que hablar del derecho penal. Usted como maestrante ya lo tiene súper mega bien identificado como aquella rama del derecho que se encarga de normar y concebir las capacidades punitivas, es decir, de castigo que se reserva el Estado para aquellos que violenten las normas de convivencia o de conducta, siempre a partir de un principio de proporcionalidad y de imparcialidad. El derecho penal comprende la creación y el estudio de las leyes penales, aquellas que contemplan justamente lo que es y lo que no es delito, así como el acompañamiento y orientación de las decisiones judiciales en la materia, pero no solo eso, sino que también de los mecanismos, como hoy en día estamos viendo los mecanismos en materia de juicios orales. Con usted trabajamos incluso en un momento de forma presencial en la institución José Vasconcelos, aquí en sus instalaciones de Explanada del Carmen, y tuve el gusto de ver su trabajo enfocándose a estos mecanismos en vía oral, tratando de respetar esos principios y garantías para las partes que intervienen dentro de un proceso. Es por ello que vamos a ver desde un punto de vista filosófico, podríamos decir si existe un castigo, una reclusión, una pena, una sanción, que esta misma se realice o se ejecute de manera justa, sin violentar ninguno de los derechos de ambas partes. Por eso esta rama jurídica pertenece al derecho positivo, porque recordemos que es parte del Estado esta función. Al contemplar ordenanzas, códigos, leyes escritas y adscritas para las personas, los asuntos penales tienen que ver con la decisión de alejar por un tiempo a un individuo del resto de la sociedad al considerarlo peligroso o incapaz de ajustarse a las reglas, de brindar un marco de rehabilitación para lo que haga. Este marco de rehabilitación también se sugieren los principios y esas garantías, porque indistintamente que este sujeto se le prive con una sanción, como por ejemplo de la libertad, tendrá que ser, sujeto a garantías y a derechos que marca nuestra Constitución y el Código que ya hemos citado. La única fuente posible del derecho penal es la ley misma, contemplado, ya dijimos, códigos, que en nuestro caso el Código Nacional de Procedimientos Penales, y la costumbre, ya que ni la costumbre ni la naturaleza definen lo que es punible o no, todas las leyes que nos marca el derecho positivo.
Y hay ciertas características que considera el derecho penal. ¿Puede usted apoyarme con una, mi estimada? ¿Puede usted, de casualidad, vemos la presunción de inocencia? Bueno, en este caso, lo que dice usted de la presunción de inocencia es donde, como dice, el ciudadano es inocente hasta que, como decimos, se demuestre lo contrario, hasta que nos den en la parte de la investigación, que se nos señale claramente que nuestro cliente o bueno, si nuestro cliente es el que cometió un delito, un ejemplo de robo, y él es el culpable, que esté señalado claramente en la investigación que él aparece su cara, que las cámaras lo captaron y que hubo una investigación donde sí precisamente fue él que estuvo en la hora de los hechos señaladas con la ropa que señaló la víctima, entre otras cosas que se hacen en lo que se levanta la investigación inicial y complementaria. Perfecto. Tiene usted mucho manejo de la materia, mi estimada maestrante. Vamos a ir a la Constitución. Le dejo de compartir un ratito la pantalla. Le había comentado que le envié un archivito que es nuestra Carta Magna. En el artículo 14 vamos a hacer referencia de la presunción de inocencia. Comparto pantalla de nuevo. Bien. Si usted bien me decía que la presunción de inocencia es el principio de que dicta que todo ciudadano ha de ser considerado inocente hasta que se tengan las pruebas y deducciones necesarias para demostrar fehacientemente su culpabilidad. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y nos vamos a ir a lo que establece nuestra Constitución. Dice, no podrá librarse orden de aprehensión sino por autoridad judicial y sin que proceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obra en datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Es decir, nos está diciendo que existe la presunción de inocencia hasta que la prueba o realmente los hechos lo demuestren. También habla de nadie se puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandato escrito o autoridad competente, presunción de inocencia, que funde omitido la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, en los que establezca como regla la oralidad. Este es un principio básico también. Le pido favor si tiene usted dónde apuntar para que cuando usted realice su actividad lo pueda realizar de un poquito más sencilla, teniendo los fundamentos ya constitucionales y de nuestro código nacional. Tenemos también el artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Para ello nos vamos a la infografía que estamos analizando. Presunción de inocencia, este principio dicta que todo ciudadano, también al Código Nacional. Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos en el artículo 4 las características y principios rectores. Este artículo es muy fundamental para la actividad. El proceso penal será acusatorio y oral. Son características, como lo bien mencioné el cuarto.
En él se observan los principios de publicidad, ahí ya establecen los principios, objeto de nuestra materia, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución. Este código y la legislación aplicable establece las excepciones a los principios antes señalados, de conformidad con lo previsto en la Constitución. Por eso le digo, vamos a trabajar Constitución y el Código Nacional. En todo momento, las autoridades deberán respetar y proteger tanto la dignidad de la víctima como la dignidad del imputado. Presunción de, vemos también ahí sujetos, víctima, imputado. Y ejemplo, en la Constitución nos hace ver lo que es, ahorita lo que es la certeza, vamos a ver aquí, lo pasamos. Modificamos. No acabamos de pasar, pero, vamos a ver igual víctima o bien imputado. Eso es algo fundamental que dentro de las características lo debemos establecer en el código. Tengo en consideración para ese punto desde el 13 hasta el 16. Regresando al código, tenemos el principio de publicidad. Las audiencias serán públicas con el fin de que aquellas accedan, no solo las partes que intervienen en el proceso, sino también el público en general, con las excepciones previstas en este código. Ya habíamos checado, Mili, que ese principio de publicidad, nosotros tenemos derecho a que las audiencias sean públicas. Vamos a ver que nosotros estaremos hablando de que tenemos derecho que esta audiencia sea conforme al artículo 20 constitucional. El proceso penal será acusatorio y oral, son los principios. Ahorita que estamos hablando del derecho penal, este artículo es fundamental de nuestra Constitución. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Lo mismo que estamos viendo ahorita en el Código Civil. A su pregunta, sí. Es lo mismo que usted nada más a desglosar en su ensayo. Esos principios usted lo va a desglosar, ya ve que pedimos poquitas hojitas y lo vamos a ir combinando con los artículos a partir del 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, los de utilidad. Vemos en su Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos en el artículo 5, el de publicidad. La fracción A del artículo 20 habla de los principios generales. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y los daños causados por el delito se reparen. Son principios generales. Si usted en su ensayo quiere hablar de principios generales, considerar los siguientes. Ahora, los particulares van a ser ejemplo los derechos de toda persona imputada. Hablamos ya, por ejemplo, de los particulares.
También de otro particular, hablamos en el C de los derechos de la víctima o del ofendido. Ahora bien, toda audiencia se desarrollará en presencia del juez pública. ¿Sí? Este sí es, por ejemplo, en su ensayo a la hora de estar relatando relación con el artículo 5 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. 3. Para los efectos de la sentencia, solo se consideran como prueba aquellas que han sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada por su naturaleza y que requiera desahogo previo. 4. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral, de nuevo, característica. Vamos ahora con nuestro Código Nacional. Principio de contradicción. Este principio de contradicción habla de que las partes podrán conocer, controvertir, confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este código. El principio de contradicción relacionado con el principio de defensa, ¿sí? Es decir, es un principio, es una garantía que nosotros tenemos de defendernos ante la autoridad competente. Tenemos, esto tiene relación con la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque en este principio dice mi defensa, yo tengo que aprobar, tengo que realizar mis pruebas. Voy a hablar de un principio en general que es la igualdad ante la ley. Este principio es clave para el Estado de Derecho y significa que todo ciudadano debe responder en iguales términos ante la ley. Si se dio cuenta, no establece género, no establece quiénes pueden aplicar la prueba, es decir, ambas partes tienen ese derecho, lo cual equivale a decir que todos los crímenes de todos los ciudadanos, sin importar su clase, religión, sexo, etcétera, deben ser juzgados con el mismo, digamos, valor, castigados igual. Principio de continuidad. Voy a apoyarme a leerlo, mi link. Es pequeñito. Es el artículo 7. No le escucho, Mili, tu... Bueno, no se llevan con la Principio de continuidad. Las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, salvo los casos excepcionales previstos en este código. Perfecto. Estamos llevando a cabo que este principio es muy importante de que el proceso continúe y que esos procedimientos, es decir, la serie de pasos a seguir, se sigan desahogando y realizándose. Nosotros tenemos también, ¿podemos leer por favor la fracción sexta? Dice, fracción sexta, ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a procesos con cualquiera de las partes, sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones establecidas en esta Constitución. También, por favor, relacionarlo al principio de contradicción, fracción sexta, que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes, no podrán tratar asuntos de otro tipo. Posteriormente, en la fracción 8,
Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará audiencia de sentencia, es decir, solo en este caso se va a suspender lo que es el principio de continuidad. Sin embargo, no es una suspensión porque se lleva a cabo inmediatamente a la sentencia. Por favor, fracción 7, principio de continuidad. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad. Fracción 8, el juez solo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado, es decir, que tiene ya las pruebas suficientes. Fracción 9, cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Este es una garantía. Dentro de los principios también se considera una garantía. Estos principios y garantías son todos esos derechos que gozan tanto la víctima como el imputado. Y recordemos que de forma inherente aquellos terceros que seamos perjudicados. Fracción 10, los principios previstos en este artículo se observarán también en las audiencias preliminares a juicio. Y según nuestro Código Nacional, seguimos con el principio de concentración. ¿Me puede apoyar, Mendy, por favor? Artículo 8. Principios de concentración. Las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos, hasta su conclusión en los términos previstos en este código, salvo los casos excepcionales establecidos en este ordenamiento. Asimismo, las partes podrán solicitar la acumulación del proceso distintos en aquellos supuestos previstos en este código. Muchísimas gracias, Mendy. Recordemos el principio de concentración, en donde se ubica en las audiencias, principalmente porque para concentrar a las partes, reunir a las partes, tenemos ese derecho. Principio de inmediación. Toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deben intervenir en la misma. Igual, es de inmediación con relación al de concentración, con las excepciones previstas en este código. En ningún caso el órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva. Principio de igualdad ante la ley. ¿Puedo apoyarme bien? Dice, principios de igualdad ante la ley. Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las autoridades velarán porque las personas en las condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo anterior sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera. Perfecto, muy bien. Me agradezco. Vemos entonces que estamos hablando de relacionarlo con el artículo 4, que es una de nuestras garantías de nuestros derechos humanos. El hombre y la mujer somos iguales ante la ley.
también relacionado, digamos, constitucionalmente a nuestro artículo 20, en el derecho de que todos tenemos derecho a una audiencia o un juicio. Vamos con el principio de igualdad entre las partes. Se garantiza a las partes en condiciones de igualdad, en pleno y restricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los tratados y las leyes que de ellos emanen. El principio de igualdad entre las partes, igual, artículo 4 constitucional. Principio de juicio previo y debido proceso. Ninguna persona podrá ser condenada a una persona insometida a una medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un órgano jurisdiccional previamente establecido conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, que en un proceso sustanciado de manera imparcial y con apego estricto a derecho humano previsto en la Constitución, los tratados y las leyes que de ellos emanen. Principio de presunción de inocencia. ¿Me puede apoyar, Mimi? Principio de presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, en los términos señalados de este código. Perfecto, Mili. Muy bien. Es decir, nosotros tenemos derecho a ese principio de presunción de inocencia, como ahorita vamos a checar con los artículos que usted tiene que hacer relación. El último principio habla del principio de prohibición de doble enjuiciamiento. La persona condenada, absuelta o cuyo proceso haya sido sobreseído no podrá ser sometida a otro proceso penal por los mismos hechos. ¿Sale? Ese es el principio de prohibición de doble enjuiciamiento. Vamos a hablar un poquito de la Constitución con relación a estos principios. Ok, ahorita regresamos con los derechos de toda persona imputada y vamos a hacer hincapié al artículo 13, por favor. ¿Me puede apoyar, Mimi? Dice, artículo 13, nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emulentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano conocer el caso de la autoridad civil que corresponda. Perfecto. Esto, porfa, con el principio que vamos a pasar, nadie puede ser juzgado por leyes primitivas ni por tribunales especiales. Estamos con el principio de juicio previo y debido proceso. También con... Usted puede ir relacionando sus principios en su ensayo según su consideración. Debemos tener en cuenta nada más que lo debemos de relacionar desde un punto de vista subjetivo. Igual con los de el imputado y la víctima. Podemos continuar con la Constitución en el artículo 14, por favor. Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. También relacionarlo, Mili, con estos principios.
Nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones, ya lo vimos. El 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito. La condición de esclavos y convenios o tratados en virtud de los que alteren los derechos humanos. Este fundamento lo va usted a hacer hincapié en garantías del derecho penal, porque más hacemos mención de los derechos humanos. ¿Perfecto? Ok. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. Ok, me salté, perdón. Sí. 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, debido proceso, es decir, presunción de inocencia. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales también. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial. Creo que lo había comentado también en el principio de presunción de inocencia. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado o a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Cualquier persona puede tener al indicado en el momento en que esté cometiendo un delito. Perdón, al indiciado. Cualquier persona puede detener al indiciado en cualquier momento que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniendo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y está con la misma prontitud a la del Ministerio Público, parte de una garantía. O sea, nos protege, no necesariamente necesita ser una autoridad. Si hay alguien que está viendo que cometió un delito, inmediatamente podrá detener al indiciado. Parte del artículo 16. Solo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave, así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraer a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. Principio. El MP tiene que fundar sus motivos del por qué se considera que debe ser privado de su libertad de manera inmediata. ¿Perfecto? Una disculpa que viene cámara. En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del delito deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de la ley. En relación con el principio de acción procesal, es decir, si no hay prueba alguna, también con el principio probatorio. Aquí tenemos una infografía que me estaría presentando. Proporcionalidad del castigo relacionada al de la prueba. Si no hay prueba, no hay. ¿Vale? La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público, tratándose de delito de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de 40 días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos. Garantía, ¿sí? ¿En qué casos únicamente se podrá realizar para esa
digamos, petición que hace el Ministerio Público. Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de 3 o más personas para cometer delito en forma permanente o reiterada en los términos de la ley de la materia. Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenar su libertad, garantía. A disposición de la autoridad judicial, este plazo podrá duplicarse. En este caso, si vemos que tenemos lo que establece la Constitución, es lo de nuestro código que nos hace mención a estos principios, pero ya lo que pasamos en el 16 nos está haciendo estos principios, contemplándolos, pero en forma de garantías. ¿De quién? Tanto de la víctima como del imputado. Cuando usted haga su ensayo, principios, estos los voy relacionando constitucionalmente, y lo que son garantías, pues lo voy relacionando con lo que tengo en el 16 y los demás relativos de nuestra Constitución. Vienen también derechos en el procedimiento, que ahorita lo vamos a ver, igual con lo que nosotros estamos relacionando con el 16, por eso muy importante que considere estos articulados. Constitución. En toda orden de cateo, igual, garantía. Las comunicaciones privadas son inviolables, la ley sancionará penalmente cualquier acto, garantía. Ahorita vamos a pasarnos un poquito en lo que dice nuestro Código Penal. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí mismo, ni misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que están expedidos para impartir en los plazos y términos que fije la ley. Tenemos un principio, ¿sí?, que no podemos ser, digamos, de una discriminación, y que principalmente debemos reclamar ese derecho, y tenemos una garantía, que nos administren justicia tribunales expedidos en plazos que se ha fijado por la ley. Vamos con derechos en el procedimiento. Derecho a la intimidad y a la privacidad. Recuerda, ya pasamos constitucionalmente lo que tenemos que relacionar los artículos. En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él. Asimismo, se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales en los términos y con las excepciones que fija la Constitución, este Código y la legislación aplicada. Justicia pronta. Son derechos, pero recordemos también que va relacionado a los principios. Por ejemplo, este de justicia pronta, mi estimada Liz, ¿con qué principio cree que lo podemos relacionar? Pues yo creo que sería con, déjame checar. Perfecto, Nene, no se preocupe. Chequemos el principio del artículo 7 de continuidad. Las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y consecuencial, salvo en los casos previstos. Entonces, ahí me dice, toda persona tendrá derecho a ser juzgada dentro de los plazos, o sea, que se respeten mis plazos legalmente establecidos. Los servidores públicos y las instituciones de procuración. Ahora, si nos vamos en términos constitucionales, este de justicia pronta, que toda persona tiene derecho a ser juzgada dentro de los plazos pertinentes, estamos haciendo referencia al artículo 20
con las fracciones que nosotros estamos desahogando. Por ejemplo, la carga de la prueba está en la fracción quinta. Fracción sexta, ningún juzgador podrá tratar asuntos que sean sujetos a un proceso con cualquiera de las partes y que se presente la otra, igual del proceso. Una vez iniciado, igual la continuidad. Proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá celebrar su determinación anticipada, parte de lo que nosotros estamos analizando, de esta justicia pronta. ¿Por qué? Porque si yo puedo llegar a digamos, un convenio, una forma de resolución más inmediata, un medio de solución alternativo, nosotros lo podemos realizar para que sea una justicia pronta. Derecho a una defensa y a una asesoría jurídica adecuada e inmediata es una garantía. La defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste todo imputado. No obstante, deberá ejercerlo siempre con la asistencia de su defensor a través de este. El defensor deberá ser licenciado en Derecho, abogado titulado con cédula profesional. Se entenderá por una defensa técnica la que debe realizar el defensor particular que el imputado elija libremente o el defensor público que le corresponda para que le asista desde su detención y a lo largo de todo el procedimiento. La víctima o ofendido tendrán derecho a contar con un asesor jurídico. Con ello, si usted en sus garantías le pone como garantía derecho fundamental, es que deben de contar con un asesor jurídico. Corresponde al órgano jurisdiccional velar sin preferencias ni desigualdades por la defensa adecuada y técnica del imputado. Ahora sí, fíjese, garantía de ser informado de sus derechos. Todas las autoridades que intervienen en los actos iniciales del procedimiento deberán velar porque tanto el imputado como la víctima ofendido conozcan los derechos que les reconocen en ese momento el procedimental de la Constitución, los tratados y las leyes que de ellos emanan. Es decir, que nos ven por enterado de nuestros derechos como imputados y también como víctimas. El último derecho, vamos a hablar del derecho al respeto a la libertad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad personal, por lo que nadie puede ser privado de la misma, sino en virtud de mandamiento dictado por la autoridad judicial. Artículos que nosotros ya consideramos constitucionalmente. En su ensayo, no deje de ir relacionando digamos, sus ideas y el fundamento positivo de nuestro derecho con lo que dice el Código Penal y la Constitución. Y ya cualquier duda, Mili, que tenga usted, ya sea por medio del foro de la institución o bien por nuestro número de WhatsApp, lo podemos realizar. En la siguiente clase le pido de la manera más atenta las unidades que continúan, tener el fundamento básico, si usted puede tener iniciativa del mismo, de nuestro Código Nacional, para tener una participación y pase como ahorita que usted ha estado participando más ameno. 8:25, mi estimada. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Le repito, únicamente por etapa, tener el fundamento constitucional de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Claro, maestra. Bueno, al contrario, pase usted feliz noche. Muchísimas gracias Igualmente. por acompañarme. Había checado que en foro me aparece, antes que termine, me aparece su intento a participación, pero no veo el Sí. comentario. Cuando guste, usted tiene de aquí hasta finales de nuestro mes de materia, ¿sí? Igual su actividad ya le parece reflejada. Le digo, no dejar vencer el término. La otra sesión, de igual manera, existiendo esa confianza, vamos a ver si se puede realizar como la tenemos el día jueves. Y si Sí, no, usted me dice. sí, yo le aviso cualquier cosa. Ok, sí. Gracias, Lili. Sí. Tenga Gracias. bastante. Muchas gracias. Hasta luego, Muy bien. igualmente. Hasta luego.